Alúmbrese por ahí porque veo que no encendieron las luces de atrás. Si alguien sabe, ahí va Diego. Don Diego de la Vega. Ya. Encontró Filipenses capítulo 2, versos 19 al 30, dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Las semanas anteriores, recopilando un poco, pudimos ver el llamado del apóstol Pablo a vivir en humildad para con Dios y la iglesia. ¿Sí? ¿Se recuerdan algunos, no? Al mutuo amor en el servicio, al respeto entre ellos, a practicar la misericordia, a la alta estima de cada hermano, humillándose como el mismo Señor lo hizo y demandó, dejando nuestro trono de egoísmo y vanidades y poniendo todo de parte nuestra para servir, sabiendo que Dios, que todo lo ve, sin duda nos dará nuestro galardón y reconocimiento. Eso lo vimos en el capítulo 2, verso 1 al 11. La semana pasada pudimos ver cómo Pablo reconocía y a la vez conocía a la iglesia de los filipenses como una iglesia que obedecía en todo tiempo a lo enseñado por él. Les animaba a permanecer ocupados en la salvación con temor y ¿qué más era? Y temblor, ¿sí? El cual debía acercarlos aún más a la comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Entendiendo que todo esto nacía del mismo Dios que ponía en ellos a través de su Espíritu Santo el querer como el hacer, a mantenerse irreprensibles, sencillos, santos en medio de una generación maligna y ¿se recuerda cómo era la generación? Y perversa, la que necesitaba ser iluminada también por la actitud de santidad, apartamiento de lo mundano de la iglesia del Señor, que debía ser luz para el mundo, un mundo maligno y perverso. Para esto también debían permanecer arraigados y cimentados en la palabra y enseñanza del Señor. Pablo les exhortaba y hacía notar su deseo y anhelo de ser arrebatados juntamente con ellos en el día de Jesucristo, y si era necesario, no dudaban en entregar su vida como una ofrenda a Dios con el fin de dar un mayor cimiento en la fe de los filipenses, la cual, como una decisión de amor por ellos y por la obra del Señor, debía producir gozo y no tristeza. Como así todos sabemos que fue con la vida del apóstol Pablo. Más o menos lo que estudiamos la semana anterior, las 2 semanas anteriores. Algunos que han estado lo pueden recordar. Hoy, hermanos, extrayendo las enseñanzas de estos últimos versículos, del versículo 19 al 30, veremos 3 aspectos que el Señor nos hizo estar notando y que nos darán mayor luz de los obreros, sus capacidades y reconocimiento de Dios mismo. Eso es lo que vamos a extraer de estos versículos. Si alguno escribe, pone ahí, con el versículo 19 al 24, vamos a encontrar
obreros fieles en quien confiar. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, y como hijo padre servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Encontramos con un obrero llamado Timoteo, conforme al corazón del apóstol Pablo. ¿Y por qué decimos conforme al corazón del apóstol Pablo? Lo vamos a estar viendo en unas características que vamos a encontrar de Timoteo. Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo se hallaba con él en Roma. También lo tuvo él en su segundo viaje misionero, cuando fue establecida la iglesia de los filipenses. Él conocía y sabía que podía confiar en su discípulo como un fiel siervo y obrero del Señor. Fíjese qué importante. Quien tenía un común sentir con el apóstol hacia los hermanos filipenses. Pues a ninguno, dice el apóstol, en medio de los versículos, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es por esa cualidad que Pablo encuentra en Timoteo un obrero conforme a su corazón. Y vamos a ver estas características, ¿ya? Como primera, fue Timoteo un estudiante obediente y fiel a la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, versos 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos encontramos con este Timoteo, que una de sus características es que es un fiel estudiante, ¿cierto? Y obediente a la palabra enseñada. Mire qué importante, una cualidad de este obrero. Recuerde que vamos a extraer lo que nos está llevando es saber cualidades de un obrero, ¿ya? Y este Timoteo que encontramos los primeros aquí, encontramos esta característica que estaba en él, que estuvo en él, ¿cierto? Y que estaba, por supuesto, que fue un estudiante obediente. ¿Ah? Y no solo obediente, sino que también fiel a la palabra de Dios, que él aprendió ¿desde cuándo? De la niñez. ¿De cuándo, hermanos? De la niñez. De viejo ya. Desde niño. Él había sido instruido por primero su madre y su abuela. ¿Se recuerdan o no? Sobre todo el hermano del ministerio femenino de Salesa. Bueno, yo todavía digo ministerio femenino. ¿Ah? Aunque así todavía se llaman las asambleas de Dios. No se llaman las de mujeres. Y yo pertenezco a las asambleas de Dios. ¿Ya? Porque algunos como que se enojan cuando dicen esa cosa y no son antiguas. ¿Ah? Así que, ojo con enojarse por tonteritas. ¿Ya? Entonces encontramos que había aprendido de su abuela y de su madre. Pero también había aprendido del apóstol Pablo, que lo había criado como a un hijo que lo vamos a estar viendo. Como punto 2, él, característica de Timoteo, era un mensajero y fiel siervo de Jesucristo el Señor. Si usted va encontrando los textos en 1 de Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí nos encontramos cuando Pablo envió, por supuesto, a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses por otra problemática que hay ahí, pero ya hay una característica que podían confiar en él como un fiel mensajero, ¿cierto? Y fiel siervo de Cristo. Y esa capacidad de servicio hacía que los ojos pudieran estar puestos en él con el fin de servir en la obra del Señor y con el fin de poder llevar una palabra de exhortación, una palabra para la iglesia que tuviese algún problema y al mismo tiempo una palabra que iba a ser recibida porque sabía que este hombre tenía comunión con el apóstol y traía una palabra directamente de él. ¿Amén, hermanos?
¿Lo encuentra importante esto? ¿Sí? Hechos 16, verso 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué importante es el testimonio que podamos tener para poder servir al Señor. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo cuando le habla de aquellos que desean un obispado, ¿se recuerdan? Y dice que no es malo desear un obispado. Y en ese pero hay cosas importantes, ¿cierto? Debe ser, ¿cierto? Marido no es una mujer, no don vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, que gobierne en su casa, porque los que no saben gobernar su casa, ¿cómo gobernarán la casa de Dios? ¿Cierto? Que tenga hijos sometidos, una enseñanza importante, pero también que sea conocido por los de dentro y por los de afuera. O sea, que tenga un buen testimonio tanto en la iglesia como fuera de ella. A veces nosotros somos re buenos que estén aquí, en la iglesia, pero fuera, no solo en la casa, sino que fuera. Es como dice el dicho, ahí las papas queman. Es afuera donde hay que dar testimonio de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y también, por supuesto, ser reconocidos en la iglesia, de personas que están prestas al servicio de la obra del Señor. Que de esos que no se les tiene que andar pidiendo súplicas para que sirvan. A veces hay gente que quiere servir y cuando están llamados, o cuando el pastor, que es en la cabeza que Dios ha puesto, ¿cierto?, los llama, no están. O van a alguna parte y van una o dos veces y hasta ahí no me fui. No es así la cosa. Primero tiene que tener buen testimonio de la hermandad, debe ser conocido por la iglesia. Ese hermano trabaja, sirve al Señor, ama al Señor, se preocupa por la iglesia. Cuarto característica: amado por Pablo, mire lo que iba produciendo, a causa de su fiel servicio. Ya que era amado por el apóstol Pablo. En 1 Corintios 4 y 7 dice: por esto mismo es enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo lo amaba como a un hijo. Aunque es una característica del apóstol, ¿cierto?, el amar. Y aquí se nota que él era amado por el apóstol Pablo. Pero no amado si era a las buenas, como se llama. No como la primera respuesta de Pedro a Jesús, cuando le pregunta si le amaba. ¿Cierto? Y la segunda, y la tercera. Era difícil para el apóstol Pedro amar como Jesús le pedía. ¿Y sabe por qué era difícil? Sencillo, porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre él. Por eso el apóstol Pablo luego llegó a decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, debemos amar sin acepción de personas, amar a todos los hermanos, no amar al que tiene más, sino que a todos por igual, amar al que vive de una forma honesta y transparente. Fíjese que es importante, y amar a aquel que le cuesta. Amar. Jesús amó. ¿Y por qué logró amar Jesús? Porque Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquellos que no estaban el Espíritu, aquellos que solamente eran religiosos, asistían a la iglesia, ¿cierto?, aún enseñaban, eran eruditos en las Escrituras. Y perdonen los que han estudiado, quizás tenían hasta el exum judío, pero no amaban. Así de sencillo. ¿Y ellos qué les dicen? Hipócritas. Les conocía el corazón. ¿Y quién más que Dios que nos conocemos? Amén. Y aquí vemos nosotros que
este hombre era amado por Pablo. Y cuando dice que era amado, ¿por qué lo amaba? Se preocupaba por él. De que estuviese bien. Aleluya. Sí, preocupado por el estado de los demás, características de Timoteo. Verso 20 de lo que estamos estudiando, del capítulo 2 de Filipenses, verso 20, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Se recuerda que la semana pasada vimos que la iglesia de Filipenses tenía una característica también? ¿Y cuál era esa característica? Que obedecían cuando el apóstol estaba y cuando no estaba. ¿Cierto? ¿Ya? Es porque él había podido traspasar vida de la palabra. Porque a veces traspasamos conocimiento. Porque podemos tener mucho conocimiento. Pero Dios no quiere eso solamente. Quiere vivencias de la palabra. ¿Ya? A veces vivimos la palabra cuando decimos: el Señor es mi pastor. ¡Oh, qué lindo! Y nada me faltará. Hasta poético suena. ¿Cierto que sí? Es fácil esa palabra. Oh, yo tengo un Señor que me provee todas las cosas. Es lindo, maravilloso, y así es. Como mi hermana al final de la última canción, inspirada por el Espíritu, decía que en Él lo tenemos todo. Y así es. Amén. Refieres a los judíos, el apóstol Juan dice: en Él estaba la vida, hablando de Jesús. ¿Cierto? Y la vida era la luz de los hombres. Pero resulta que aquella luz que vino, ¿cierto?, fue rechazada. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando se refiere a los hombres, se estaba refiriendo al pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Pero aquí encontramos a un Timoteo, ¿cierto?, que se había empapado de la visión, de la pasión del hombre de Dios. Y se había empapado tanto, que tenía el mismo ánimo, el mismo deseo de servir, las mismas ganas, la misma visión, la misma pasión. Yo le quiero decir una cosa: si aquí tenemos una persona que tiene una visión, un hermano que tiene una visión y tiene un ministerio y tiene un trabajo que se le ha encomendado, y si el hermano que trabaja con él no se empapan de la misma visión, eso va a ser un tremendo fracaso. Así de sencillo. Y aquí hay una característica: que ese ánimo que él tenía le llevó a estar preocupado. La preocupación se demuestra en hechos concretos. La preocupación del hermano por los creyentes, del líder por los creyentes. Y en hechos concretos, primeramente que nada, es la oración. El líder debe orar por la iglesia. ¿Ya? Usted debe orar por donde tiene liderazgo. Pero yo no soy líder, hermano, me salvé. Tiene liderazgo en su casa. ¿O no es así? Tiene liderazgo, tiene que orar. Amén. Y tiene que traspasar, luchar por traspasar la visión y la pasión en su hogar. ¿Es así o no es así? Para que esas personas tengan un buen ánimo, un buen deseo de servir. ¿Está usted de acuerdo? Sexto, considerado como un hombre de confianza. Mire lo que va produciendo este fiel y obediente estudiante a la palabra del Señor. ¿Ya? Que fue considerado como un hombre de confianza. Segunda Timoteo 4, 9 al 13 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, que se te fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Oiga, cuando usted va a encomendar algo a alguien, alguna misión, y esta era como una misión importante, no se le encomienda a cualquiera la misión, sino que se le encomienda a personas de real confianza. Cuando el apóstol Pablo está hablando de estas cosas que parecen, oye, las cosas que manda a pedir aquí el apóstol, ¿cierto?
Fíjense, ellos eran perseguidos. Y si tuviésemos una lista de los criminales más perseguidos por el Estado, Pablo era el number one. Porque para ellos, lo del camino de la Anticosa, como criminales, eran tratados como lo peor de lo peor. Por eso la Escritura relata cuando, ¿con qué andaba Pablo cuando fue preso? Pablo Silas. ¿Y Silas? ¿Sí? Sí, que bueno dicen. Sí, Pablo y Silas. ¿Ya? Y dice que ellos le echaron a lo primero de la cárcel. ¿Se recuerda, no? O al medio, porque estaba más fresquita. O lo echaron al final, al fondo. ¿Dónde lo echaron a ellos? Lo último. Al fondo. Y cuando habla del fondo de la cárcel, está hablando del peor lugar de la cárcel. ¿Sabe que a mí por experiencia me tocó visitar a un personaje? Y voy a hablarlo aquí. Estoy en Curicó, no estoy en Santiago. De un hermano diácono. Qué tremendo que esto puede pasar de un diácono. Y resulta que este hermano se veía muy buen hermano. Como lo que estamos hablando, que la iglesia era... y hasta se veía realmente como medio así dictatorial. Y cuando por misericordia usted está sirviendo al Señor, Dios comienza a tratar en su vida. Y si usted tiene un liderazgo, como dije la semana pasada, si usted tiene un liderazgo pastoral o algún ministerio específico, por ende Dios se va a ministrar a usted con un don. Y uno de los dones que debe estar en los líderes, los que sirven, los que ministran a otros, es el discernimiento de espíritu. Si usted tiene algún llamado pastoral, no tiene el don del discernimiento, no vaya a pastorear hasta que lo tenga. Porque va a poder tener que discernir entre todos los que sirven. A quien llama para el servicio de la obra del Señor. Y resulta que este hermano, yo lo quería mucho. Pero hay algo que me preocupaba cuando estaba con él. Me llamaba la atención algo que me inquietaba de su postura. Y un día fui a la casa del pastor, que vivía 3 casas después que yo. Y me dijo, vino el hermano a ver. Y yo le dije, sí. Y me trajo una caja llena de carne. Y vino la... ¿Y usted sabe dónde vino esa carne? Esa carne no vino de la misericordia de Dios. Vino de otras manos. Se marcó tú, me dijo. Siempre mirando cosas extrañas. Bueno, le dije. Triste fue para mí ver que a las 2 semanas caía preso. Era el chofer de unos, ¿cómo se llaman los que andan con los caballos, vacas, todo eso? Cuatreros. Cayó. ¿Y por qué tengo relación con esto del fondo de la cárcel? Porque cuando uno cae, no hay que apedrearlo para que se hunda más. No. Una característica del líder debe ser misericordioso. Y partía a ver la cárcel. Y como era de un grupo mafioso él, yo entré a la cárcel, la antigua cárcel de Santiago. ¿Ya? Ahora hay otra cárcel más en Cacheta, que también he ido a la gente allá. Y resulta que el hermano salió y me dijo, no, perdón lo que voy a decir aquí, no, el pastor sabe, yo como lo que trabajaba allá, me dijo, no, pastor, venga, aquí no me va a ver porque venga a verme donde yo vivo. Aquí en la casa. Y entramos y pasamos las puertas del galpón donde estaba toda la gente, etc. Y nos introducimos en la misma casa. Y me llevó a la famosa calle 14. Tremenda calle. Usted va al cielo y siente la potestad de la tierra, la siente.
Ahí estaba lo más malo de lo malo. Lo peor de lo peor. Y por al lado unas cantarillas que corrían y corrían de todo. No corría agüita. ¿Ah? Agüita con submarino. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Y es un hedor, pero tremendo. Y cuando entré a la sala, que estaba más o menos casi al final, una cosa así como de 2x2 así, cuadrita, 6 camas, así. 3 para arriba y 3 para este lado, y un pedacito así vivían ahí. Y a veces nosotros queremos que la gente reaccione y, bueno, ese es el problema, ¿no? Y cambien a la sociedad. Para eso hay que hacer cosas que realmente produzcan un cambio en la sociedad. Pero ahí me encontré con un hombre que estaba ahí, lo peor de lo peor. Y vino a mi mente, y todavía no recuerdo, cómo habrá estado Saúl, o Pablo, con Silas. Allá, al último de la casa. Entonces ese hombre que sabía de persecuciones, y sabía lo que le podía pasar al que él enviara, y sabía que iba a buscar un hombre ¿de qué tipo? De confianza. A uno que fuese y si lo sorprendían, no fuese a ponerse a gritar como loco, sino que guardase ahí por amor. Entonces era por Pablo considerado un hombre de plena confianza. Amén, amados. Séptimo y última de esta parte de Timoteo. Servía en el Evangelio reconociendo, importante la palabra reconociendo, la autoridad paternal de Pablo. Reconociendo la autoridad paternal de Pablo. Versos 22 y 23 dice: pero ya conocéis los méritos de él. ¿Qué méritos? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué importante, hermanos, es el reconocimiento de las autoridades. ¿Que están puestas por quién? Por Dios y no por los hombres. A veces cuesta servir porque no hay un reconocimiento de la autoridad. Pero aquí el apóstol reconocía en este hombre, ¿cierto?, a uno que sabía reconocer. Y de tal forma que servía a Dios, ¿cierto? Y lo dice aquí en el texto, ¿ah?, como hijo a padre le servía al apóstol. Él consideraba y reconocía en el apóstol Pablo una labor no solo pastoral, sino que causa paternal. Era tan la preocupación del apóstol por él que lo había cobijado como a hijo espiritual. Pero eso no había quedado ahí, porque a veces los hijos crecen, ¿cierto? Y a veces pasa y se creen y estudian y se preparan y eso es bueno. ¿Ah? Sí es bueno, pues, hermano, ¿cierto? 16 años, callándome. ¿Ah? Y no es fácil estudiar, o es fácil, difícil, ¿cierto? Es complicado estar ahí metido de cabeza en los libros. Y perdonen, a mí me tocó más difícil porque no existía la interflex. ¿Ah? No existía el internet. Había que transcribir nomás. Y fue lo mejor que hubo. Ahora no. Ahora ustedes estudian. Yo conversaba a mi hermano Sebastián el otro día, cuando fuimos a hacer un negocio. ¿Cierto, Seba? Y decía que yo admiro a mi esposa. Porque ella se queda noches enteras transfiriendo lo que encuentra. Y yo me recordaba cuando estudié. Y teníamos que quedar una noche entera transfiriendo. Hoy día no, a veces cometemos el error de cortar y pegar, ¿cierto? Copiar y pegar. Y listo. Y entregamos. Y a veces los maestros, y perdonen los maestros, no tienen discernimiento tampoco mucho, de ver quizás si han aprendido o no han aprendido. ¿Ah? Oye, yo le conversaba al Seba que cuando en la clase que estábamos nosotros hablando del instituto del SED, ¿ah?, sorprendían a uno copiando, hermano. Bueno, así de sencillo. ¿Y por qué? Porque eres hijo del Señor.
Y los hijos del Señor, por principio, no comen. Así de sencillo. Era fuerte, ¿no? Aquí encontramos nosotros a este hombre que reconocía esa labor de preocupación paternal en el ministerio de Pablo y servía a Dios desde esa perspectiva, como hijo a padre servido conmigo en el Evangelio. Y por eso él podía, ¿cierto?, confiar en Timoteo. Características para que nos examinemos nosotros si queremos comportarnos como obreros. Y no mire el obrero solamente el que predica o el que enseña, no, sino que obrero. Todos estamos llamados a ser obreros de Cristo. La verdad, la mies es mucha. Los obreros son flojos, ¿no? Poco, si me equivoqué en el texto. ¿Ah? Y un ruego, un clamor. ¿Ah? Un ruego no es una oración así como ese oramos, Señor, en esta noche, no. Un ruego es un clamor de lo más profundo del ser. ¿Ya? Rogar, puede decir, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Debemos rogar porque ustedes nazcan obreros, que sirvan al Señor, que estén dispuestos a trabajar en la obra, que se animen y que cuando vean a otro obrero caer lo levanten. No lo dejen tirado, vale, sería que estoy a caer. ¿Ah? No es así la cosa. Bien, como punto B tenemos verso 21. Como subtítulo puse, obreros con otros intereses. ¿Podrá haber obreros así en la casa del Señor? Dice el texto 21. Porque todos buscan lo suyo, ¿cuánto? Propio. No lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo reconocer, amados, un obrero real? ¿Cómo podemos lograr esto nosotros? Vamos a ver que nos ilustra la palabra de Dios para llegar a este efecto, ¿no? 1. Obreros preocupados en sus necesidades. El apóstol Pablo observa como muchos cristianos estaban preocupados en invertir tiempo en sus propias necesidades. En vez de la obra del Señor, como un buen pretexto según ellos, escuchen lo que voy a hablar, destacan la necesidad de trabajar y se apoyan en textos bíblicos. Como por ejemplo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Lo leí usted? Segunda de Tesalonicenses 3 dice, a veces para leer excusas somos bíblicos. ¿Ah? ¿Te acuerdas del apóstol Pedro cuando el Señor le dice, Pedro, mate y come? ¿Se recuerda? Y él responde con la Biblia. Dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda yo he de comer. ¿Ah? Si eso somos bíblicos, responder a lo que Dios nos demanda. Otros dicen así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Oiga, aquí están bien buenos esos textos para una buena excusa de servicio, ¿no? Es como el hijo que el Señor dice, ven y sígueme. Y él dice, no, Señor, deja enterrar a mi padre primero. Deja preocuparme de estas cosas. ¿Se recuerda? Y el Señor dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero no lo entendió. A sabiendas de lo enseñado por el Señor, ¿ya? Respecto a las prioridades en nuestra vida como creyentes, cuando nos dice con autoridad, ¿cierto? Y claridad. Escuche lo que dice, porque ahí la hermana lo estaba diciendo delante. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los ríos del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que tú necesitas para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, serán añadidas. A veces lo que nos falta para ser obreros que tengamos las prioridades bien claras es lo que dice el Señor aquí, y se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le gusta, le sacamos la página de la Biblia. ¿Qué le parece? 2. Un obrero debe ser sabio administrador de su tiempo. ¿Está usted de acuerdo? No mandarán loca también. ¿Ah? Yo conocí un pastor, cara quemada, antiguo pastor. Trabajólico, como le llamaríamos en el trabajo. Trabajaba todos los días. Hasta que le vino un surmenage, ¿ah? Un ataque con todas las cosas juntas. ¿Por qué no paraba? Y eso no es bueno tampoco. Debemos saber administrar bien el tiempo. El creyente debe saber administrar bien su tiempo. En su vida, hogar y familia, y por supuesto el servicio y amor por la obra del Señor. Y tomé como texto de Efesios 5, 15 al 20, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos administrar, aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Y un obrero debe saber administrar bien el tiempo. No voy a andar dejando las cosas. No, esto no quiere decir que usted deje su familia de lado, ¿ah? Ni su trabajo. Yo al principio, hermano, metí la pata todas estas veces. Cuando estaba empezando mi primer tiempo a servir al Señor, dejé trabajo. Bueno, hermano, no, si voy a servir al Señor. Y dejaba el trabajo y después en la casa no había comida. Y después Dios se enojaba conmigo porque aprendas. No, te vas a empezar a reír. Y pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Ah? Y yo iba para a la iglesia, lloraba y etcétera, y los baños los limpiaba, lindo. Pero en la casa no había. No es así. Amén. Hay que saber administrar el tiempo. Dios quiere que le sirvamos. Pero si no sirve en su casa, no sirve en la iglesia. Así de sencillo. Tercero, un obrero aprobado por Dios. ¿Usted quiere encontrarse así? No sabe encontrarse así. ¿Usted quiere encontrarse así? Amén, como 5. Bien. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, la Biblia, la Escritura. Como dije anteriormente, yo no estoy en contra de los libros. ¿Se recuerda la semana pasada dije eso? Porque tuve que estudiar cualquier libro, hermano. ¿Ah? Pero si no leemos la Biblia, que es el alimento por excelencia, no leamos el libro, a no ser que nos digan los maestros en el instituto. Porque ese compramos, y no estoy diciendo le llamar la barra al hermano, el hermano que no está. ¿Ah? Pero hermano, a veces preocupamos de leer cualquier libro y no leemos el libro de los libros. Si una persona que no fue creyente dijo: la Biblia es para mí el libro, dijo así. No sé cómo un hombre puede vivir sin ella. ¿Sabe quién dijo eso? Gabriela Mistral. ¿Ah? Lucina Godoy Callada. ¿La ubica? Sí, ella dio ese mini sermón. ¿Ah? Deberíamos acogerlo, ¿no? La palabra inspirada por Dios, ¿cuál es? La Biblia. Tiene consigo 4 propósitos fundamentales para llegar a ser obreros calificados. ¿Usted quiere llegar así? ¿Lo escucha también? ¿Ya? Como perfectos por Dios. ¿Calificados cómo? ¿Perfectos por quién? Para toda buena obra, y estos son dados a conocer con el fin de que todos logremos
Dice así 2 Timoteo 3, 16 y 17. Voy más o menos rápido porque sabe que empieza en la hora. Toda la escritura es inspirada por Dios. Puse 1. Y útil para enseñar. 1. ¿Útil para qué? Enseñar. 2. Para redarguir. ¿Para qué? 2. Redarguir. 3. Para corregir. 4. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, usted y yo, no ve que no, la hermana dice, que bueno, esto es para el hombre nomás. No, hombre y mujer. ¿Ya? Porque servimos al Señor. Dice, sea perfecto. ¿Ah? Enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios. Por eso la importancia de los institutos bíblicos. ¿Ya? Usted aproveche las instancias que se dan aquí para estudiar. ¿Ya? El Instituto Bíblico, la Escuela de Obreros, pero asista. ¿Ah? Asista, porque nosotros con un día perdido fuera. Y yo me encontraba con el paradito en este instituto que hay acá. Ay, ay, ay. Y ay, 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 no me acuerdo. Y uno dice, ¿por qué con nosotros fueron estrictos y con los demás no? ¿Ah? Me perdí a todos los partidos de Chile. ¿Ah? Tenía que estar estudiando. ¿Ah? Me perdí a partidos de fútbol, porque aunque usted no lo crea, yo era delegado ahí. Estoy hablando de los años 90, pues. No era ahora como soy ahora. Y eso que había casado, miren de leito. Pero tenía que estar, hermano, estudiando, estudiando. ¿Ah? Y lo más tremendo, y yo le hablo a la Jani, ¿ah? Sebastián, es que estudiamos de noche. Uy, ay, ay, señor, qué terrible. Y tenía que trabajar. Y levantarme a las 6 de la mañana para trabajar. A las 6 salía del trabajo porque entramos a las 8 y recuerden que antes se trabajaba como 12 horas. ¿Ah? Y ahora hasta 10 horas no se puede ahora, ¿cierto? 8 o 7 y media me parece. ¿Ah? Se ha estado nivelando más humanamente la cosa. Pero antes eran 12 horas y hay que estar a 12 horas, si no, había hartas horas. Estamos hablando de los años 90, hermano. Había escasez económica, todo Chile estaba reordenando, etc. ¿Ya? Y después tenía que tomar la micro que se demoraba como 1 hora para llegar al Instituto Bíblico, que estaba en Sotomayor, en Alameda. Estaba en Quilicura trabajando. Era como estar más o menos en Talca. Y venía a estudiar acá al centro. Y había que estudiar, hermano, y después había que ir a hacer la tarea de la casa. Era fácil. Difícil. Pero una cosa aprendí yo con los embajadores de Cristo cuando me convertí. El texto lema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amados. Y pudimos terminar, si no, entramos casi 70 hermanos, terminamos 8. Y había esos 70 hermanos, había hermanos universitarios, hermanos que trabajaban con jueces, habían unos doctores. Y yo cuando entré, ¿qué está diciendo que entré yo con hermanos? ¿Ah? Porque uno miraba por las capacidades. Miré a lo que Dios dijo que no mirara a Samuel. Miré a los ojos de los hermanos. ¿Ah? Pero Dios conoce el corazón de los que están ahí en la intimidad. No por darse un consejo a uno mismo. Porque yo creo en la palabra de Dios que dice que te dará el sol y no tu propia boca. Pero ahí tengo a mi señora que sabe que me queda cabeceando toda la noche. Y a las 8 me levantaba a las 6 para ir a trabajar. Tremendo. Aleluya. ¿Y qué tal? Sí. Uno no era aprobado por Dios. Ustedes estamos llamados a encontrarnos, a ser ante Dios. Nosotros somos obrero. ¿Qué cosa? Aprobado. 4. Obreros que ministran al ojo del hombre. ¿Habrá obreros así? Pablo dice, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Algunos obreros predican, enseñan o escriben no por genuino interés de la iglesia o difusión del evangelio, sino por sus propios y egoístas intereses, su gloria, su prestigio y exaltación. Si algo parecido encuentra con enlace, es solo casualidad. Es casualidad. En lugar de agradar al Señor que los llamó a un santo servicio,
Procuran más bien complacer a las personas, algunos, y ganar su favor. ¿Habrá algunos obreros así? Filipenses, el mismo que estamos viendo, verso 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos predicaban a Cristo porque estaba la poción, ¿sí? Pero otros decían por envidia y contienda, porque veían que se le iba bien. Sexto, separaría que el obrero de ser fiel. 5. Obreros tales no son siervos del Señor. Hice este apartamiento para concluir podría ser un solo, pero hice 2. Segunda Timoteo 4:13-14 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo está dando una profecía que creo que hoy día la vemos a la luz, ¿cierto? Y vemos hombres que se han levantado diciendo: soy obrero, sirvo a Cristo, soy pastor, soy reverendo, soy apóstol, etc. Pero la verdad son hombres que tienen su propia concupiscencia y han apartado el oído de la verdad de la palabra y se han vuelto a sus fábulas, a sus cuentos, a sus teorías y prácticas que realmente no son las que Dios demanda de la sana doctrina de la palabra del Señor. ¿Usted me puede decir amén? Así es, mi amado. Y lo que Dios está buscando son obreros fieles. Amén. Aleluya. Y sexto, el que terminamos con los obreros. El obrero es ser fiel a quien lo llamó. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1:10-12. Esto vamos a buscar explicación porque dice aquí: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:10-12. ¡Qué tremendo! Usted está llamado por Dios. Usted no sirva, no sirva como cuando dicen: yo soy malo cuando dice, pero cuando va dice que va la suegra, barrio donde la suegra ve, no sé cómo es la cosa, mejor no lo digo. A veces se firma el ojo, como para que me vean nomás. Que me vean que llego temprano a la iglesia. No. Ustedes son servidores de Cristo. ¿Es servidor de Cristo usted? Amén. Sí. Amén. Y yo no estoy de acuerdo con teorías que han aparecido aquí, hermanos. Ahí le ponemos teoría que lo hermamos nosotros. Sí. Hay hermanos que llegan antes de las 9 o antes de las 10 y le dan como un primer lugar. Hay otros que llegan al medio o a las 11 y tenemos hermanos que son de las 12. No. Perdóname, pero de aquí no estoy de acuerdo con ese hermano. No puede ser. El que ama a Dios busca las cosas de Dios. Desea estar en su presencia. Desea estar con Dios. Amén, hermanos. Sí, pues, hermano, que no nos guste, pues Dios busca adoradores, como dice la hermana, que le adoran. ¿Ya? Y a esos adoradores Dios les enseña que debemos practicar la comunión de la iglesia. Amén. Hasta ahí nomás. Recuerde que debe ser un obrero fiel al que lo llama. Y final, Epafrodito, un obrero que merece honra. Dios honra a los que le honran. 1. Fiel colaborador. Aquí vamos versículo por versículo. Fíjese lo que encontramos de Epafrodito. Verso 25 de capítulo 2 de Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafroditos, fíjese, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dios honra a los que le honran. Epafrodito era un fiel colaborador, no era un hombre que estaba, como dije anteriormente, lo que hemos aprendido, cuando me vieran, sino que era fiel colaborador, estaba cuando se le llamaba, tenía una actitud de disponibilidad, estaba presto a servir. Aleluya. Hoy día se contratan a algunos pastores
¿En serio, hermanos? Nosotros debemos hacer cartas abiertas leídas por todos los hombres. ¿O no dice la palabra de Dios? ¿Sí? Y hay algunos que han contratado a los pastores porque dicen esto nos van a sacar de la bancarrota. Y ahí están con sus catedrales todas quebradas. Porque eran de cristal. Usted sabe de qué eran, ¿no? Aleluya. Por eso, hermano, la exigencia de Dios. Cuando el Señor nos enseña a nosotros la palabra, que debemos examinarlo todo, retener lo bueno. Y si usted no estudia la palabra, no se prepara, no se deja enseñar, no se deja discipular. Perdón, él dice, ¿con qué ropa vamos a examinarlo todo y retener lo bueno? Van a venir todos estos que engañan, que atraen, que seducen, con palabras, con chistes, con mundanalidad. Y vamos a caer en las redes. Porque nos hablan lindo. Vamos a caer en sus redes. Estudie la palabra. Prepárense la palabra del Señor. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te apartes de lo dicho de mi boca. Es así. Aleluya. Fiel colaborador de Epafrodito. Dios honra a los que le honran. 2. Amado por Dios, Pablo y la iglesia. Estamos hablando de Epafrodito finales. Versos 26 y 28. O al 28 mejor dicho. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y usted con menos tristeza. Oye, este hombre era tan fiel colaborador que era amado por Pablo, amado por Dios y amado por la iglesia. Oiga, qué lindo ver eso. Yo me recuerdo del pastor de la iglesia de San Bernardo, que falleció, partió de la presencia del Señor. Y cuando habíamos ido algunas veces a estar, otras veces a predicar, una tremenda iglesia, 2 veces está más o menos, que nació de una panadería que él tuvo al lado de la iglesia, y con los panes que le hacía, construyó la iglesia. Y dejó de ser carabinero, era sargento de carabineros, su oficial, y dejó de ser carabinero por servir al Señor. No es fácil. Porque hacía se plantaba los hermanos y ¡pum! A servir al Señor nomás. Y empezó la iglesia de Aposento Altos en San Bernardo. Y ese hombre, cuando iba a comer, a almorzar, él pescaba su camioneta, echaba 10 personas arriba, cualquier persona, a comer a su casa. No lo hacía un día, lo hacía todos los días. Tremendo. Un día él estaba afeitándose y se afeitaba, le gustaba afeitarse aquí el espejo y la ventana. Y ve afuera de la iglesia, él vivía al lado de acá, iglesia tremenda, que me ofrece como 2 veces para allá. Y ve a 2 hombres que están así con los árboles, afuera de la calle. Y él salió y les dijo, ¿y ustedes qué se creen? ¿Qué se creen matar? Y más encima que frente de la casa del Señor, pasa para acá, y tú pasas acá, le quitó la loco. ¿Sabe cuando fue el funeral de él? No pudimos, porque estábamos emocionados y llorar. ¿Sabe que en el servicio llegaba la gente mala? Metieron a Dios malo, ¿no? Y decían, a Dios le reclamaban. Dicen, ¿por qué te vieste a él? Y en su pensamiento, Dios me llama a mí. Porque él era el bueno aquí. ¿Así? Reconocían su actitud. Se convirtieron al Señor, no sé cuánto se diga, de los servicios de él. Que tuviese que hacerse 2 días. Servicio. Y el día del funeral ahí la impresión fue mayor. Todo cerrado, ¿no? Colegios, restaurantes. Y la gente salió a la calle con pañuelo blanco a despedir. ¿Qué nos falta a nosotros? Ayúdenos al Señor. Amado por Dios, Pablo y la iglesia. Aleluya. 2 honra
¿Bien eso? Hay que lo honrar. Tercero, un ejemplo de imitar, de seguir. Verso 29 al 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Él, de Cristo. Oiga, el ejemplo que pone el apóstol. Yo no imito a Pedro. No soy un Kramer cristiano. Oiga, cuando estuvo el apogeo de Gigi Ávila, no sé, habrá algún antiguo aquí que haya escuchado hablar de Gigi Ávila, pero el apogeo cuando venía a Chile, había cualquier chiquito chico, y todos hablaban como el Gigi Ávila. Lo imitaban, hermano. ¿Ah? Si algunos llegaron a imitar hasta las lenguas, hasta las lenguas, yo hablo en lengua también, sería como un crama, crima, roma, crama, y empezando, se puede hablar. Pablo se refería a que él imitaba a Cristo en su accionar, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar esto. En eso imitaba a Pablo, en la actitud de servicio, obediencia a Dios. No le imitaba como él hablaba. Cada uno es distinto para predicar, para hablar. Así es, hermanos. Por eso debemos ser imitadores de Cristo. Pero es el ejemplo que hay que imitar a los hermanos, es su fidelidad. Amén. Es su consagración, su dedicación a la obra de Dios. Su disponibilidad. Es una cosa digna de imitar. Amén. Eso es lo que pide aquí el apóstol. Sin duda, mi hermanos. Aunque no lo crea, estamos terminando. Un obrero así será conocido y honrado por Dios. Jesús dijo en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo, Jesús, también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solo los que me honran. Que nuestra actitud en la obra del Señor, lo que nos ha llevado a este estudio, sea la correcta, teniendo la disponibilidad de servir con el fin de agradar a Dios en todo y ante todos. Vamos a ver. ¿Sabe que yo cuando comencé a predicar, y también cuando empecé a estudiar en los años 90, era bueno para llamar a los hermanos a la fuerza, como obligando, y no es la actitud correcta de un predicador. El que tiene que convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El que tiene que llamar a nosotros la atención de un mayor servicio a Dios, de una mayor disponibilidad, es el Espíritu Santo de Dios. Lo importante es que usted, a la luz de la palabra, y esto no solo por hoy, sino que siempre cuando usted escuche la palabra, tenga esa disponibilidad. Y al mismo tiempo, usted pueda mirarse, examinarse y ver cómo está. Usted que toma la decisión. Como dijo Shakespeare, ser o no ser. Pero Dios requiere de usted que se presente ante Él como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien lo aprendido por Él.